bueno, oiga, déjeme mostrarle en este aniversario, otro aniversario más de... ¿Qué pasó? Antes de recordar a Luis Donaldo Colosio Murrieta en otro aniversario más de su asesinato, porque hoy fue asesinado, un día como hoy fue asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California. Que no se nos olvide. Dice Ricardo, no, espérate, vas muy rápido. Yo mejor quiero recordar el discurso del diputado, hoy candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, en la promulgación de la reforma energética. Porque hoy Ricardo Anaya dice que la reforma energética pues se ha hecho un cochinero con Peña Nieto. Hoy Ricardo Anaya dice criticar al gobierno de Peña Nieto, pero en su momento lo apapachó. En su momento Ricardo Anaya aplaudió la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto. Por eso, ¿cuál rebelde, hombre? Puro cuento. Aquí en Sin Censura ponemos el dedo en la llaga. Ya quisiera yo ver a otros personajes en medios chayoteros, comunicadores chayoteros, hablarle a usted con total libertad y claridad sobre estos personajes que quieren el hueso grande. Aquí está el discurso de Ricardo Anaya cuando era diputado, del rebelde diputado del PAN, Ricardo Anaya, hoy candidato del Frente PAN-PRD, Movimiento Ciudadano. Y además, qué rico, ya reconoció que tiene un chorro de dinero. Maldito internet. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Cámara de Senadores. Compañeras y compañeros legisladores, señoras, señores coordinadores de los grupos parlamentarios. Hay que tener memoria. Señoras y señores integrantes del gabinete del Gobierno de la República. Señoras y señores gobernadores, señoras y señores, la realidad nos alcanzó, hoy ya todos lo sabemos. Los datos duros hablan por sí mismos. Se agotó el petróleo fácil y barato, importamos la mitad de la gasolina, importamos la mitad del gas que consume nuestra industria. Mientras que nuestros vecinos del norte hoy cuentan con más de 30,000 pozos activos de gas de lutitas, en el último año nosotros apenas perforamos 7. Cuba y China, gobernadas por el Partido Comunista, han abierto su industria a la competencia. La izquierda en Brasil cuenta casi con 2 décadas de exitosa apertura a la inversión privada, al tiempo que nuestro modelo de monopolio público está agotado. Entendimos que no tenemos lo que queremos y por eso, con actitud resuelta, nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Pemex seguirá siendo la gran empresa 100% propiedad del Estado mexicano. El gas y el petróleo seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación. Pero dijimos sí a una reforma energética modernizadora porque somos parte de una nueva generación que sabe que es el cambio y no el temor lo que hace que avance el mundo. Una nueva generación que entiende que, como dice Octavio Paz, la realidad es mucho más rica y cambiante que los dogmas y los mitos que a veces pretenden contenerla. Una nueva generación que reconoce que nuestra historia está llena de significado. La conocemos y la respetamos, pero no olvidamos que hacemos historia todos los días con las decisiones que tomamos. Que nadie se confunda. La reforma que hemos aprobado
ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir. La reforma energética es constitucional y el mundo entero ha volteado su mirada hacia nuestro país. Dice una regla de oro en el alpinismo que cuando se ha alcanzado la cumbre, el festejo desmedido es muy peligroso, porque el oxígeno es escaso y nuestro país conoce de festejos de fin de año que se han convertido en pesadilla de año nuevo. Sigamos audaces pero prudentes, con los pies bien puestos en la tierra, construyendo el México moderno y de oportunidades con el que todos soñamos. Tenemos dos grandes retos por delante. Primero, la aplicación de un modelo de transparencia que le cierre las puertas a la corrupción. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. Y segundo, la implementación. El reto ahora es hacer realidad la reforma. Bueno, hasta y la historia Ricardo. Solo... Espero que esta parte del discurso, con el día de el anuncio de la reforma energética en México de Ricardo Anaya, aplaudiendo y ahora sí que echándose flores por la aprobación de la reforma energética, pues nos quede claro, nos deje claro quién es verdaderamente Ricardo Anaya, el hipócrita mentiroso que dice que es rebelde y que dice que critica a el gobierno de Enrique Peña Nieto por joder al pueblo, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a recordar algunas partes del discurso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hoy se cumple un año más de aquel fatídico 23 de marzo en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. El hombre, hablábamos de esperanza hace rato, el hombre que representaba la esperanza para muchos mexicanos, incluso desde las filas del PRI, el hombre que se atrevió en discurso a apartarse de la cúpula del poder priista, a abrirse del presidente de la República, por eso existe la idea de que lo mandó matar Salinas. El hombre que representaba la esperanza para millones de mexicanos fue asesinado. Un hombre más, Vicente, de la impunidad mexicana. Un hombre más que después ya de más de 25 años se sigue con su muerte impune, Vicente. Porque el pueblo... ¿Alguien puede decir que Mario Aburto mató a Colosio? El pueblo no se traga. Es Mario Aburto. O sea, que la persona que nos mostraron que era Mario Aburto y luego cambió físicamente y que luego le pusieron una golpiza. ¿Quién es Mario Aburto? ¿No? O sea, ¿realmente es él el que lo mató? Además, que no se nos olvide, Ricardo Toño, que muchas de las personas involucradas en el caso Colosio han ido muriendo, siendo asesinadas. Extrañamente, suicidándose, ¿no? Con 16 balazos por la cabeza, por detrás. Y la evidencia criminalística, la evidencia de la escena del crimen, de los primeros respondientes, pues no da, ¿no? O sea, fueron varios balazos con distintas armas, con distintos calibres, y hablaron solamente de una pistola, de un asesino solitario. Está peor que Kennedy, ¿no? O sea, todavía con Kennedy existe la posibilidad, ¿no? Que no se les olvide, muchachos. Es la PGR que también estaba investigando este caso. Así es, así es. A ver, vamos a escuchar partes de este discurso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. A ver, pegue ese México de hace más de, ¿qué? 25 años. Así es, Vicente. Pegue a ese México con el México de hoy. Y dígame si el discurso de Luis Donaldo Colosio Murrieta no sería el mismo hoy si estuviera vivo. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas
que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan. Pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación, jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción. Pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan, participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la nación. Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social. Mujeres, en suma, que reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días. Yo veo un México de empresarios de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar, que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas. Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Técnicos que buscan las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios,
y gobiernos que les cumplan. Ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota. Son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas. Un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Yo me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar. Son las palabras de Luis Donaldo Colosio Murrieta en ese histórico discurso frente al Monumento a la Revolución en México en aquel 1994. Debo de corregir, no son 25 años, son 24 años que se cumplen hoy del artero asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y a mí se me hace un nudo en la garganta, se me eriza la piel, porque en ese discurso, yo no sé si lo escribió Luis Donaldo, pero desmenuza al México que seguramente seguiría viendo Luis Donaldo si viviera en el 2018. A ver, pedía lo mismo que seguimos pidiendo muchos gobiernos, que cumplan seguridad, inclusión de mujeres, lo mismo. O sea, si ese discurso lo da López Obrador, por ejemplo, pega. Definitivamente. Y lo peor, Vicente, es que nos deja con la duda, con el qué será y qué si hubiera resultado como presidente Luis Donaldo Colosio y qué si no lo hubieran asesinado, ¿no? También pone la piel chinita ver una vez más este discurso después de tantos años, de haber visto también, porque se manejó después muchas veces en la televisión o en los periódicos, las imágenes del asesinato, las imágenes del cuerpo de Luis Donaldo tendido y ensangrentado, y ver a este hombre con vida, ¿no? Verlo con vida, verlo hablar, verlo con esa palabra clave que dice Ricardo, lleno de esperanzas. Es absolutamente devastador. ¿A ti no te tocó, Ricardo? Estabas que no, chavo, yo me acuerdo y se me hace un nudo también en la garganta, Vicente, y más porque somos sonorenses. En Sonora fue un estruendo. Todavía incluso yo haciendo referencia, Vicente, con la gente del barrio con la que crecimos, doña Mercedes, nuestra vecina de toda la vida, en paz descanse también, doña Mercedes. Al lado de la Virgencita de Guadalupe tenía su estampita ahí también de Luis Donaldo Colosio, Vicente, porque fue así el movimiento que arrasó en todo el país, Vicente, el movimiento de Luis Donaldo Colosio, que cada uno de nosotros, a lo menos en las colonias populares, teníamos bastante esperanza. En la escuela incluso se nos hablaba de Luis Donaldo Colosio, se nos hablaba de sus propuestas. Era el tema, el trending topic de hecho, para Navojoa era el 1994. tema, porque después de Lomas Taurinas en Tijuana, al siguiente día llegaría Navojoa a Sonora. Efectivamente, Vicente. Nuestra ciudad natal. Yo te mencionaba ya fuera de micrófonos, ¿qué pensaría Luis Donaldo Colosio Jr., Vicente? Quien, por cierto, tendría, o sea, en ese entonces, más o menos nuestra edad. Ricardo es más joven que yo. Yo estoy entre la mitad de Ricardo y Vicente. Bueno, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Exactamente. Luis Donaldo Colosio Jr. para aquí, para Estados Unidos, jugaría con nosotros en la cuadra, por decirlo así, y pensar en eso, ¿no? En lo que vivió esa familia de dos niñitos, su papá siendo asesinado en televisión nacional, ¿no? Pero no, fíjate, a donde yo voy es de que ¿qué piensa Luis Donaldo Colosio Jr. De ese discurso de su papá a 24 años después? Yo pregunto, ¿está México igual? Yo creo que peor. ¿Que el que vio Colosio en 1994? Yo creo que peor, Vicente. Y fíjate, peor. En la zozobra donde dice Toño, y el hubiera, ¿no? Nos deja ahí con esa interrogante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Colosio
hubiera sido presidente y las cosas hubieran cambiado desde 1994. Yo te digo, Toño, ahorita el que hubiera estado en la cárcel no hubiera sido Raúl, sino Carlos, ¿sí, no? Y hubiera bastantes corruptos que ahorita apenas, si bien les fuera, estuvieran saliendo de la cárcel por delito de corrupción.